Bueno, buen día a todos y todas. Vamos a arrancar con el último de esta serie de encuentros de formación en temas de vinculación tecnológica. Hoy tenemos algunos conceptos, algunas ideas para compartir a cargo de Diego Ugalde, que es compañero de ruta de muchos años, especialista en gestión de la tecnología, y que lo invitamos a que nos cuente un poco sobre herramientas de diagnóstico tecnológico y de la mirada sobre algunas cuestiones que tienen que ver con lo sectorial y con las cadenas de valor y con el mundo 40, 840, 320. 320. Perdón, ahí tenemos un micrófono. Depende cuánto salga. Ahí estamos, disculpen. Entonces, Diego actualmente trabaja en la UTN como vinculador tecnológico, también trabaja para la provincia de Río Negro en los mismos temas, es consultor y un montón de otras cosas que por ahí las va a contar él y no las cuento yo. Así que arrancamos, hoy vamos a estar hasta las 12 con estos temas, y la dinámica, cualquier cuestión que quieran consultar vía el chat o levantando la mano y compartiendo alguna opinión, bienvenida. Así que, Dieguito, te entrego el micrófono. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Lucho. Gracias a todos por el espacio y por estar después del momento medio angustioso que estamos viviendo. Para los que somos muy amantes del fútbol, bueno, cosas que pasan, dirían, ¿no? Bueno, vieron ya en el programa de qué viene la charla de hoy, y es la última de una serie de charlas que fueron planificadas desde la Secretaría de Vinculación. Pasaron varios amigos, ahí está, hay un emoji llorando de Jorge. Pasaron varios amigos charlando con ustedes, en algunos me metí a opinar. Y bueno, para los que no me conocen, yo soy veterinario de formación, pero soy vinculador y gestor de formación, digámoslo así. Me volví en veteriniero, un híbrido entre veterinario y ingeniero, porque trabajo más con ingenieros y con temas de tecnología más dura. Aunque en mi derrotero estuve bastante tiempo trabajando también para la Dirección de Cultura en la ciudad de Tandil, así que durante tiempo estuve gestionando arte, así que una mezcla de cosas, medio hippie lo mío, medio vueltero y medio viajero. Pero bueno, siempre traté de permear el mundo tecnológico y no quedarme en lo disciplinar. No sé por qué me pasó eso. Y aprendí desde muy temprano a escribir proyectos de innovación. Al principio de manera intuitiva, y luego me di cuenta que me salía, y cuando llegó el programa de formación de vinculadores y gestores tecnológicos del FONARSEC, que acá se materializó lo más cerquita en la ciudad de Roca, desde la Universidad de Río Negro, me enganché, me formé como GTEC, que nos llamamos los GTECs, y ahora estoy haciendo la maestría en Ciencia, Tecnología e Innovación, también en la Universidad de Río Negro, en Bariloche, y en el medio varias cosas, entre el INTI, la UTN, trabajé para el MinSit en algún momento, ahora estamos arrancando con el gobierno rionegrino, y bueno, varias cosas. La idea no es contarles mucho de mí, solo para que traten de entender de dónde les hablo cuando les voy a hablar lo que viene ahora. Es esa mezcla de todas esas disciplinas. Bueno, voy a compartir pantalla. Cuéntenme si se ve bien. No, no se ve todavía. ¿Ahí se ve pantalla completa? Sí, sí, perfecto. Sí, se ve bien. Bien, ok, bárbaro. Bueno, ahí está mi mail por si alguien lo quiere tomar. Igual entiendo que si se va a cargar la presentación les va a quedar también. Bueno,
Ahí en el programa hay 3 definiciones conceptuales, que es diagnóstico tecnológico, demanda, innovación y cadena de valor. Ahora la vamos a abordar. Sí quería retomar algo de la clase primera, que lo comentó Dana. Primero una frase de Sábato. En realidad Sábato la dice en casi todas las publicaciones que tiene, y es esto de que la tecnología empieza a ser un bien tangible, ¿no? Es un bien que empieza a ser mercadeado. Y cuando digo mercadeado, voy a tratar todo el tiempo de sacarle lo oneroso de encima. Pensemos siempre en las transacciones y en los intercambios, no necesariamente de manera pecuniaria. Cuando yo trabajaba en el INTI, me gustaba mucho hacer una analogía de que hay tecnologías que ya se difunden, digamos. Básicamente, las tecnologías que se hacen a la vista, todos las hemos ido aprendiendo, la civilización las fue aprendiendo, digamos, cómo arar la tierra, cómo sembrar, qué plantas se hacen por siembra de semillas, cuáles conviene hacer almácigos, esa tecnología se fue difundiendo. Más allá de que quizás alguno individualmente lo sabe, la sociedad de manera diversa lo sabe. Mientras que la tecnología que se hace dentro de las puertas, tanto en un laboratorio como en una fábrica, normalmente no es difundible. Entonces ahí aparece lo que es el espionaje cuando vos querés saber lo que hace el otro adentro de una fábrica. Lo que pasa es que siempre se dan estas dos grandes, cuando se estudia economía e innovación, se hablan de estos temas, ¿no? Lo que es la tecnología agropecuaria, que es outdoor, y la tecnología industrial, que es indoor. Pero en verdad hay otras tecnologías que también son indoor, pero que también están difundidas. Por ejemplo, amasar una masa, hacer pan o hacer bizcochos, es algo que en general lo sabemos todo. Incluso ahora con YouTube, Paulina Cocina, todos nos copiamos de cómo se hacen las recetas, ¿no? Pero está claro que uno llega a una esquina, hay una panadería enfrente de la otra y uno elige en cuál comprar. Y esa elección, que a veces se basa en mi sabor, en lo que a mí me gusta, o a veces se basa realmente en que esta gente hace el hojaldre de una manera particular y demás, ese es un saber que esa panadería no se la quiere compartir a la de enfrente. Es una ventaja competitiva de esa panadería. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer los saberes como valores. Y la tecnología, el saber hacer, cuando yo transformo un conocimiento en una técnica, en un método o en un algo, que puede ser un producto, un servicio o una idea, una forma discursiva, empieza a ser algo que alguien quiere y yo se lo doy o no se lo doy, y bajo qué condiciones la doy y bajo qué condiciones no la doy. Y un poco eso es de lo que vamos a hablar todo el tiempo cuando hablemos de innovación. En la primera clase también Dana trajo lo de innovación como cambio, como novedad, y entonces aparece lo de la introducción de la tecnología en el mercado. Y esto es importante porque el mundo se ha encargado de ponerle nombre y apellido a lo que es innovación. O sea, hay gente que se dedica a inventar cosas, esos inventos, esas invenciones, esas ideas, cuando no se difunden, quedan guardadas. Y eso no es innovación. Eso es una buena idea o es una buena invención que queda guardada. Cuando se difunde, que es lo que normalmente los manuales hablan, se introduce en el mercado, es cuando se transforma en innovación, que es la difusión. Pero no todas las difusiones son onerosas. Por eso a mí me gusta desagregar el concepto mercado para pensar más en la adopción por la sociedad. Hay algunas cosas que la sociedad adopta, son ideas, son conceptos, son nuevas formas de hablar, nuevas maneras de pensar. Hoy estamos preocupados si en Qatar esclavizaron gente de otros países asiáticos y africanos para construir los edificios o no, y desde nuestros puntos de vista, de nuestras miradas, algunas cosas nos parecen graves y otras nos parecen copadas. De repente, ¿qué pasa con todo el mundo de las mujeres en los países musulmanes, particularmente en Qatar en este momento? ¿Qué pasa con el colectivo LGBT? Entonces, quiero decir con esto que hay veces que no todo pasa porque yo diseñé un circuito integrado y entonces lo patento y entonces alguien lo compra. Digo esto para que tratemos de desagregar un poco la innovación social. No toda es onerosa y no toda sigue los patrones de la corporación o la acumulación de capital en su momento de adopción o de introducción al mercado, digámoslo así. El mercado en concepto de economía y la economía entendida como ciencia social. A ver si me responden las teclas. Así que bueno, voy a tomar algunas definiciones
Lo voy a arrancar, fíjense arriba, ya arranqué con diagnóstico tecnológico. El diagnóstico tecnológico es una herramienta de gestión que permite determinar las capacidades tecnológicas enfatizando las fortalezas y retos por alcanzar, para lo cual recurre al análisis de cadena de valor. Este análisis de cadena de valor también es un concepto económico. Lo podemos sustituir por análisis de contexto, análisis de entorno, ¿sí? Examinando de forma sistémica todas las actividades que hace la organización y cómo interactúa con las demás organizaciones en ese entramado, en ese entorno. Acá les dejo el link donde se cita esta definición, así ya lo tienen, lo pueden leer. Y bueno, y en Argentina, a nivel sectorial, cuando se piensa el tema de diagnóstico tecnológico en términos de sectores, son básicamente el MINSIT y el CIECTI los que se encargan de sistematizar estas informaciones. No sé si saben lo que es el CIECTI, es un centro de estudios económicos de ciencia, tecnología e innovación, y es la I primera de CIES, interdisciplinario, interinstitucional, ahí hay varias universidades, así que se mezclan los enfoques. El enfoque de la Universidad de Quilmes, que es más un enfoque sociológico, con el enfoque de la Universidad de Sarmiento, que es un enfoque más económico, así que es interesante lo que sucede. Acá están los links también, igual dentro de un rato cuando achique la pantalla vamos a ir a las páginas a ver dónde están, para los que no están acostumbrados a chusmear estos informes, que son informes de diagnóstico tecnológico. Y ahora voy a pasar ya a lo que es demanda e innovación. La idea no es aburrirlo, lo vamos a ir pasando para que, y todo aquel que quiera preguntar, no duden en preguntar. Yo no estoy mirando el chat permanentemente, Lucho, así que parame y le metemos. Bueno, esto está todo adaptado del programa PAR. El programa PAR es el programa de apoyo al relevamiento de demandas de innovación que existió en Argentina en un momento. Funcionó entre el 2006 y el 2018. Así que como ven, duró un tiempo, fue una política pública que en realidad viene desde antes, ahora voy a explicar un poquito de eso, todavía no, pero básicamente el programa lo que definía que es un requerimiento de desarrollo de una solución tecnológica que surge de necesidades u oportunidades del sector productivo y que está destinado a mejorar su competitividad. Entendamos que el programa PAR, cuando se formula desde un enfoque de innovación empresarial, ¿sí? El enfoque es de transferir tecnología, sobre todo de producto, para la industrialización del país. El enfoque de ese momento era la sustitución de importaciones. Representa un desafío de desarrollo, I+D+I, cuyo resultado permite elevar el estándar tecnológico del sector o resolver un problema concreto del mismo. Y acá vienen tres puntos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Normalmente cuando se habla de demandas de innovación, no se habla de una demanda que viene de un particular, dígase particular una persona, una organización, un partido político, una empresa, por más que sea Techin, digo, ni YPF. Eso no es una demanda, eso sí es una demanda privada, ¿sí? Pero una demanda de innovación es algo que permea lo sectorial, es algo que quizás sí hay alguien que la caracteriza inicialmente, alguien que te la cuenta inicialmente, pero el gran rol de los relevadores de demandas tecnológicas es abordar el contexto y a partir del contexto validar si eso realmente es algo que le interesa solamente a esa organización, solamente a ese sujeto, sea una organización o sea una persona, o si en realidad es algo que va a cambiar la realidad del sector. Por eso es importante que entendamos, que fíjense, lo segundo dice, su resolución implica un esfuerzo de desarrollo tecnológico con aplicación socioeconómica territorial. Un equipo, un material, un software, un insumo, una metodología, un estudio o un diagnóstico, o una reflexión o un debate. O sea, no es solamente algo que me pide alguien. Si eso es así, que no está mal, es una demanda. Y quizás también la podamos de alguna manera tunear como una demanda de innovación, pero cuando el programa PAR como política pública lo entendía, tenía que ver con un cambio para la Argentina y no para un particular. Y obviamente tenía que ver con esto de dar solución a escala nacional. Bajando el concepto a terreno, son necesidades en tecnología que posee un sector productivo, varias empresas, y que tiene factor de novedad. Idealmente a nivel nacional, aunque lo consideramos también a nivel regional, provincial, ya que entendemos que tenemos un territorio muy extenso y priorizamos el desarrollo federal. Bueno, acá hay todo un tema que seguramente
es el federalismo o no federalismo. Cuando de repente nosotros queremos duplicar las capacidades del sector metalmecánico de Córdoba, digámoslo así. Entonces nos enojamos porque los cordobeses nos vacunan cuando nos quieren vender algo. Entonces queremos hacer la misma máquina que hacen en Córdoba acá. Nos tardamos unos años en resolverlo. Hay veces que logramos un desarrollo territorial local y hay veces que tomamos al cordobés como si fuera un norteamericano que nos quiere vender algo. Eso a veces está bueno y a veces no está bueno. A veces sí sucede que las provincias compiten por algo. Y esta es la realidad de nuestro país federal. Entiendo que esto puede ser polémico como lo estoy planteando, pero nos hemos enfrentado con muchos proyectos que lo que hacíamos era sustituir la importación de la provincia de al lado. Y eso en realidad está dando trabajo a otro argentino. Y hay veces que no es sostenible duplicar tantas capacidades y las curvas de aprendizaje no son las mismas. De repente el sector, digamos, metalmecánico cordobés, santafesino, algunas provincias tienen una historia de más de 50 años que raramente logremos entenderla, logremos aprender y dotar a nuestros profesionales o a nuestros técnicos o a nuestros trabajadores de ese acervo y de toda esa capacidad instalada que tiene alrededor la fabricación de algo, digamos. Mientras que nosotros tenemos especialistas en, por ejemplo, soldaduras de alta presión, cosa que quizás otros no tienen. O, por ejemplo, todo el conocimiento que hay en torno a la cadena de valor de las peras y de las manzanas, que en otras partes de la Argentina no está. Entonces, bueno, acá hay todo un tema porque en algún momento se planteó que yo podía plantearme una necesidad o sea, una demanda de innovación cuando en realidad estaba pasando lo mismo a 300 kilómetros. Eso también es para debate. Entonces, ¿por qué es necesario definir el sector productivo? Y siempre es comenzar desde lo local a lo territorial, luego lo nacional y lo regional. Cuando digo lo regional no hablo de la región, por ejemplo, patagónica, sino hablo del Cono Sur o de Sudamérica, la integración multilateral continental o subcontinental. Nos permite tener un panorama de factores a considerar al momento de analizar los problemas. ¿Sí? No siempre a veces lo que queremos solucionar es porque no haya solución. Capaz que la solución está al lado y no la estamos mirando porque estamos teniendo un recorte. Se trata de una descripción del sector, no de un demandante, y recordar que esta demanda puede ser compartida por otros actores del mismo sector, con lo cual es mucho más validez, tiene mucho más validez y es mucho más válida encararla. Sobre todo entendiendo la sostenibilidad luego del desarrollo. Cuando algunos de los desarrollos van a requerir una inversión o van a requerir comercialización y solamente tenemos un solo demandante, una vez que lo aplicó, lo implementó, se terminó la demanda. Entonces, por eso es importante entender que las demandas de innovación se entienden en términos macro y no micro. Luego sigue, ¿la demanda de innovación es igual al problema que da lugar a esa demanda? No, la demanda de innovación es la posible solución a ese problema. No es lo mismo que el problema. Un problema puede tener varias soluciones, obvio. La idea general es que no existe a priori una solución mejor que otra, y depende del contexto, siempre el contexto, de los actores y de la capacidad de llevar a cabo una u otra solución. Hay algunas que son muy buenas, pero no son económicas, no son sostenibles. Nos lleva, como contaba hace un rato, una curva de aprendizaje tan larga que para cuando la logramos, quedamos fuera de juego. Capaz que esa posibilidad fue reemplazada por otra solución. La generación posterior de proyectos pondrá a esas soluciones en valor, haciendo que algunas de ellas sean más adecuadas que otras. Y entonces acá viene, la demanda de innovación es lo mismo que el proyecto. Ya vimos que no era lo mismo que la solución. Tampoco. Se diferencia del proyecto porque el proyecto es la solución ya diseñada a ejecutar. O sea, entendamos que un proyecto no es una demanda, ni tampoco es la solución. El proyecto va a dar lugar a la solución que da respuesta a la demanda. Entonces, el proyecto es una unidad de gestión en la que se señala quién será el beneficiario, los presupuestos, los tiempos, los insumos, el qué, el para qué, el cómo, el cuándo, ¿sí? Y es importante que esto lo entendamos. Una cosa es el problema, da origen a la demanda se caracteriza a nivel sectorial, a nivel de contexto, a nivel de entorno, hay diferentes tipos de soluciones, y lo que buscaba hacer el sistema ahora vamos a ir hacia ese lugar, es quién podía dar respuesta a esto. Y normalmente la respuesta se da en un mix entre, cuando obviamente no está resuelto por las cadenas de valor y por el entorno, entre
el sistema de ciencia y tecnología y el sector privado que luego va a producir eso en la escala que caracterizamos que el sector o la cadena de valor necesita. Entonces, ¿para qué hacemos esto de relevar? Porque cuando uno instala una práctica de relevamiento sistemática, decís, bueno, ¿para qué estamos preguntando esto? Primero que nada es traer a la luz un amplio universo de casos de mejora potencial, cuyo abordaje es complejo y requiere un esfuerzo innovador, cuya solución puede alcanzarse aprovechando las capacidades y conocimientos de los actores del sistema. Seguramente esto ya lo habrán escuchado, no es algo nuevo. Nuestro país tiene un modelo donde estos esfuerzos innovadores, en la mayor parte de los casos, en la mayoría de los casos, los financia el Estado, ¿sí? Es de financiamiento público, comparado con otros países donde no se da igual. Igual hay una engaña pichanga. En algún momento de mi historia también me tocó tener alguna beca en otro país, de esos países que uno piensa que es totalmente todo privado, Japón, y resulta ser que el financiamiento público para el sector privado es tan alto, es competitivo, ¿no? Pero es tan alto, por cómo está diseñado el modelo burocrático gubernamental, que en verdad gran parte de la inversión privada que hacen los japoneses es pública, en definitiva. Lo que pasa es que tiene otra forma de ejecución, digamos, otra forma de gestionar el financiamiento. Pero está claro que las caracterizaciones estratégicas que terminan en demandas de innovación, raramente son las empresas las que traccionan. Hay muy pocas empresas en el planeta que hacen la innovación de manera directa. Muy pocas. Y dije en el planeta. Y bueno, y la otra cosa de por qué relevamos es porque nos permite promover la orientación, o sea, direccionar los temas de relevancia o los temas estratégicos, dado que el financiamiento va a ser público, ¿no? Está claro, y todos lo vivenciamos, cómo se direccionaron los fondos en la etapa del COVID y era una ultra emergencia. En algún momento también a nosotros nos tocó la erupción del Puyehue, de mayor impacto, la última que tuvimos. Estuvo claro cómo se direccionaron fondos para sostener los animales que habían quedado bajo cenizas, para sostener el aprovisionamiento de agua potable en las localidades y en los poblados que también habían quedado comprometidos, bueno, los sistemas de salud. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Cada tanto, ante determinadas situaciones, se direccionan los fondos, pero cuando no hay esas emergencias, normalmente lo que hay son políticas de cuáles son los sectores priorizados. Luego les voy a compartir unos documentos que tiene la Argentina, en esto de los diagnósticos tecnológicos, cuáles son los sectores que se priorizan, por qué sí, por qué no, más allá del posicionamiento que cada uno tiene, hay una política. Lo que sí nos sucede, que ustedes ya lo saben, no tengo que contarles nada, es que también con los vaivenes políticos que tenemos, a veces eso se descarta, digamos, o se cambia el enfoque, dependiendo de los intereses de los que gobiernan, ¿no? Bueno, y hay otra razón también, que tampoco voy a decir nada nuevo, pero sí está sistematizado a través de los documentos del programa PAR, es que se da un ecosistema en la Argentina donde las pymes, que son las que necesitan verdaderamente la innovación, porque en general las empresas grandes que están globalizadas, la forma de captar la innovación o de utilizar el conocimiento tiene otras prácticas. Por ejemplo, Arcor le chorea, digámoslo así, profesionales a Coca-Cola. Coca-Cola se lo saca a la Serenísima, digamos, como de que las grandes empresas lo resuelven de otra manera, tentando a que los profesionales cambien. Eso implica que un profesional que migra de una compañía a la otra se lleva un know-how encima de su cerebro. Y entonces eso se da, hay una migración de conocimiento, más allá de las estrategias de robo de conocimiento, se da una migración junto con el capital humano de una empresa a la otra de saberes, ¿sí? Ahora, en las pymes eso no pasa. Las pymes no tienen la capacidad de contratar profesionales de alto valor añadido, sacárselos a una multinacional. Normalmente se da de otra manera ese tipo de proceso de migración de profesionales. Capaz que un profesional que después de un tiempo se cansó de estar viviendo en una mega ciudad y se va a vivir al interior, bueno, ahí aparece una posibilidad de que un profesional de alto valor añadido, de mucho conocimiento, haga otro tipo de cosas. Pero en general lo que termina sucediendo es que la innovación en las pymes se da a través de compra de maquinarias. Y que normalmente en la Argentina lo que se da es que la maquinaria que compra la pyme ya también no es la vanguardia tecnológica a nivel global. Entonces, sí es cierto que mejora,
Y sí es cierto que a partir de esa mejora implica una capacitación del personal, y sí capaz que implica una modernización de las instalaciones edilicias. Estoy hablando de lo que es innovación en términos de proceso productivo, ¿sí? Pero es raro que suceda lo otro. Por eso, ¿por qué el relevamiento? Porque es interesante traer a la luz todo esto que está pasando, que normalmente la macro no lo ve. Y así como digo esto, digo otras cosas. Hay muchos procesos que se dan a partir de la comunicación, por ejemplo, en congresos de pares. El problema que nos pasa a veces es que los congresos de pares quedan entre los pares. Y lo que sucede dentro del congreso de pares sí nos sirve para fogonearnos entre los pares. Pero raramente sucede, voy a usar palabras que no son a veces las más lindas, que esto se derrame hacia la sociedad. A no ser que ese congreso de pares determine, o esa estrategia, alguna acción concreta en torno, qué sé yo, del congreso, se hace alguna actividad o se difunde de alguna manera. Pero en general los congresos de pares, para lo que nos sirve, es para entre los pares enterarnos qué están haciendo los demás pares, y de repente sí traer ideas nuevas, sí traer enfoques nuevos, sí de repente contactarnos para que un becario de mi facultad tenga un director de otra facultad. Rafaela, ¿querías comentar algo? No, yo no hablé. Perdón, se había prendido el cuadradito flujo alrededor tuyo. Bueno, entonces en general, una de las cosas por las cuales la política pública determinó un relevamiento sistemático es para empezar a detectar eso. Obviamente para eso hace falta gente. Raramente una herramienta tan centralizada desde un ministerio logre permear al territorio. Inclusive con las encuestas que hacen los organismos. No sé si saben, hay una encuesta nacional de innovación que normalmente el MinSit envía a las empresas, envía a los investigadores, ¿a cuáles? Y a los que ya vienen estando en la lista, digamos. Para estar en la lista tengo que hacer algo que me ponga en la lista, o alguna vez participar del programa, del concurso Innovar, o alguna vez aplicar algún fondo, ¡tuc! Me ven, aparezco en el radar. Entonces, ¿qué hizo en ese momento el MinSit? El MinSit contrató relevadores de territorio. Llegamos a ver casi hasta 3 por provincia. Eso obviamente, también lo que buscaba el MinSit era que no estuvieran todos agrupados en la misma universidad, porque se trabajaba a través de una UBT ese programa, y entonces lo que consistía era en tratar de hacer el mayor mapeo de pymes. La otra cuestión es que hay un bajo nivel de cooperación entre los actores, ya sean públicos y privados, y esto no es tampoco algo nuevo, me imagino, para ninguno de ustedes. El modelo a veces de vinculación es limitado, también está limitado al estilo de vinculación que cada institución de ciencia y tecnología va teniendo, que cada empresa va teniendo. A veces las empresas o las organizaciones sí se nuclean en organizaciones de segundo orden, que puede ser una asociación, como una cámara, o una fundación, o participan de reuniones, pero muchas veces no sucede eso. Entonces, bueno, por eso se insiste tanto en la herramienta de vinculación. Por eso durante bastante tiempo, creo que lo se había comentado, la instancia de vinculación se entendía como una función de la universidad dentro de extensión. Eso ya se modificó, eso ya se entendió que tiene otras variables. Entonces es importante, bueno, que aparezca a la luz toda esta necesidad, todas estas demandas de innovación, y que se entiendan en el contexto sectorial. Bueno, vamos a seguir. Y ahora viene la cadena de valor. Bueno, puse unas hormiguitas porque están ahí encadenadas, pero he puesto unas abejas también que andaban bien. Y acá esto también es medio teórico, pero lo traigo porque me parece que es importante que ordenemos la información nada más. Ahora vamos a salir de esto que me he aburrido. Pero a mí me gusta la definición que la escribí yo, porque en realidad ningún documento lo dice de esta manera. Para mí, la cadena de valor es una secuencia, cadena, de acciones que agregan valor. ¿Sí? Puse lo de materias primas o actividades, porque de repente una actividad, no sé, de antropología, a la cual yo le agrego cosas, le estoy agregando valor. Y quizás desde la antropología puedo generar un equipo interdisciplinario con otras profesiones y hacer antropología en el sector de salud, o hacer antropología, no sé, junto a un sindicato. Entonces empieza a haber, con psicólogos, empieza a haber otro tipo de formatos en el cual esa cosa disciplinaria estanca con la que nos formó el sistema, la empezamos a mixar. Y claramente lo que se va generando tiene un alcance mayor. A mí me gusta ese enfoque de cadena de valor,
pensando en agregarle valor a lo que yo hago, ya sea sembrar una semilla de tomate o redactar un artículo, y por eso le hablamos de encadenamiento productivo, porque en definitiva estoy produciendo algo. Claramente el enfoque de cadena de valor es un enfoque económico, y el 99% de las cosas que vamos a leer son de corte económico. Estaría buenísimo que las disciplinas más de corte sociológico, humanístico, de a poco empiecen a incorporar esto también, porque digamos, quedan huecos, y esas áreas de vacancia claramente la están ocupando solamente los economistas, algunos sociólogos, o los ingenieros, o los contadores. Pero bueno, Porter es un investigador norteamericano. Para el que está en tema, lo voy a aburrir, para el que nunca escuchó hablar de Porter, es un tipo que estudió siempre la capa de competitividad de las organizaciones. Cuando hablamos de organizaciones, él lo miró desde la empresa, y él acuñó como dos capas. Una capa es a nivel de organización micro, empresa, y otra capa es a nivel de las naciones. Por eso tiene dos libros muy importantes que habla de competitividad a nivel de las organizaciones y competitividad a nivel de las naciones. Y él lo que desarrolló es un modelo que ahora lo voy a pasar rapidito dentro de un rato, que es el modelo de las 5 variables, las 5 fuerzas de Porter. Ahora lo voy a ver en un segundo. Entonces ese, digamos, sería como el modelo a nivel organizacional que prima hoy. Luego también traje esto, en la cadena de valor de la innovación, que es cómo se piensa justamente el agregar valor a nivel de la innovación. Durante mucho tiempo se planteó que la innovación no podía ser ordenada ni sistematizada, porque eran actos creativos. Y de repente la gente tenía, por eso se habla, vieron que siempre lo que son los enfoques de emprendedorismo o de alta creatividad tiene el foquito como la idea que se te prende. Y hoy, con el diario del lunes, del martes, del miércoles, se sabe que los grandes éxitos de innovación son sistémicos, no son de casualidad. Inclusive, las innovaciones disruptivas incrementales, que generan un salto total, también se da de manera sistémica. Hay muchas cosas que se desarrollan y no se usan. No sé si ustedes están al tanto, pero el vidrio de los teléfonos, de los smartphones, que tocamos, los teléfonos touch, se desarrolló muchísimo antes de que iPhone se lo pusiera a un dispositivo. Y no se había usado nunca. Entonces, mucho del desarrollo de producto se logra a partir de innovaciones que se van colectando, ¿sí? En eso nosotros somos un gran país que aporta innovaciones que las paga el Estado, y las pagamos de todos nosotros, pero se las usan otros también, porque tenemos ese afán de estar publicando, en vez de estar resguardando. Bueno, la cuestión es que ahí les dejé algunos links, para ahora cuando cierre un segundito se los voy a mostrar. En el 2007, Hansen y Big Show acuñaron esta idea de la cadena de valor de la innovación, y acá es donde también aparecen las metodologías ágiles, Lean, Design Thinking, donde básicamente lo que se ordena es cómo hacemos a nivel de las organizaciones, cómo se piensa el proceso de innovación, que tiene un orden, justamente para que no sea tan caótico, y entonces la innovación vaya dando resultados. Si no, hay cosas que están años en agenda y nunca se concretan. Bueno, el enfoque de cadena sectorial, hoy en América Latina se utiliza básicamente el enfoque de CEPAL. La sistematización última que tiene CEPAL, en gran parte se desarrolló en Argentina. Se desarrolló en Argentina como producto del 2001, digamos, y básicamente de los gobiernos kirchneristas, cuando Débora Giorgi fue ministra de Industria, se desarrolló un programa que, bueno, financió Naciones Unidas y demás, donde se estableció una metodología de sistematización de las cadenas de valor. Hoy eso se usa bastante, la CEPAL lo difunde en varios países latinoamericanos. Y bueno, y acá, cuando se trabaja, cuando la CEPAL sistematiza, hay un libro que se llama La industria argentina frente a los nuevos desafíos y oportunidades. Es muy interesante este libro, porque es como la primera aplicación de esa metodología a las cadenas de valor de Argentina. Y acá ahora voy a hacer un comentario. Bueno, y acá el último link no anda. El último link no anda. Es el link donde deberían estar los informes de cadena de valor que hace el Estado Nacional.
Si ustedes ponen cadena de valor peras y manzanas, lo encuentran en el informe. Si ponen cadena de valor hidrocarburos, aparece el informe. Pero si quieren ir al repositorio donde estaban todos los informes, hoy está apagado. Las razones vaya uno a saber cuáles son, ¿no? Ahora vamos a hacer el ejercicio de buscarlos. Bueno, esto quería mencionar nada más. Cada una de estas metodologías de estudio de cadena de valor tiene un estructurante gráfico. Fíjense que lo que hizo Porter habla como de dos capas. Pareciera que estas son las que se ven, y estas son las obvias que cualquier organización empresarial tiene, ¿no? Pero él las pone en la mesa. ¿Qué quiere decir? Que yo, por más que tenga las mejores máquinas, la mejor logística, pero si no tengo en cuenta a mi gente, o si no tengo en cuenta cómo gestiono los proveedores, o si no tengo en cuenta el escalamiento de lo que necesito para montar las cosas, entonces hay veces que cuando se piensa la cadena de valor, la pensamos desde la semilla me da una planta, la planta me da la fruta la cosecho, la empaco, la vendo. Y esa sería como la cadena de valor que se ve el agregado de valor desde la materia prima hasta que como, hasta que llega al lugar de consumo, pero por detrás hay otro montón de cosas. Ahora vamos a avanzar. Esta es la matriz de la cadena de valor de la innovación. Fíjense que hablan de generación de ideas, hay una instancia interna, dice polinización cruzada, colaboración entre unidades, porque hay veces que esto aparece dentro de una unidad de la organización, se valida con otras, se valida con fuera de la empresa. Luego concreción, acá es donde empieza a buscarse el financiamiento para poder materializarlo. Acá normalmente es donde aparecen los, no sé si escucharon hablar de los MVP, que son los mínimos productos viables. Luego se expande, luego se hace el desarrollo y luego se expande. Y acá es justamente lo que hablábamos hace un rato cuando es la difusión a la sociedad. Esto solo les dejo todo para que luego... Y esto es, por ejemplo, esta es la fachada, la portada de todos los informes de cadena de valor de Argentina. Fíjense que la última publicación es del 2016, nunca más hicieron estos estudios. Y esto es para mostrar nomás los diferentes enfoques. Si ustedes miran el informe de cadena de valor de peras y manzanas, bueno, está claro, cadena frutícola, producción primaria, etapa industrial, bien con la lógica de cadena de valor que uno pensaría. El del petróleo un poco más grande, más complicado, mercado interno, mercado externo, el gas va solamente al mercado interno de las centrales térmicas, el petróleo ya también algo se exporta. Ahora voy a la de energías renovables y no tiene la misma lógica. ¿Por qué? Porque la forma, ¿cuál sería el producto de esta cadena de valor que se va transformando? Son los kilowatts o los gigawatts, dependiendo el tamaño de los generadores. Pero digo, ya acá la lógica es otra, porque no es un sector que tiene las mismas variables que las peras y las manzanas, o que el hidrocarburo, que son dos, o sea, no el hidrocarburo, pero el combustible, son dos productos de uso masivo. Y esto también es de uso masivo. Pero esta cadena de valor tiene muchas variables regulatorias. Entonces, si ustedes ven este informe, comparado con estos otros, acá aparecen actores, aparecen cantidad de plantas de empaque, cantidad de trabajadores, convenios sectoriales, aparecen un montón de cosas en este estudio de cadena de valor. Y acá no aparece tanto eso. Ni les explico el de las telecomunicaciones, que es un oligopolio, que hay 2 o 3 empresas que manejan todas las telecomunicaciones en Argentina. Claramente, cuando uno lee estudios de cadena de valor, se da cuenta que se escriben de manera diferente, que las personas que participan detrás de estos estudios son distintas, sus perfiles son diferentes y sus aportes son diferentes. Acá hay un gran ejercicio para entender cómo pensamos algunas cadenas de valor de cosas o de actividades que no se comercializan así nomás, como podría ser, no sé, la de escribir artículos de determinados temas. ¿Qué le pasa a los médicos cuando van a sus congresos? Vieron que normalmente la lógica de las ciencias médicas no sigue exacta, porque la lógica de las ciencias médicas, lo que se publica son estudios de caso clínico, igual que los psicólogos. Su objeto científico es diferente al de un biólogo, o es diferente al de un químico, o es diferente al de un filósofo. Ellos lo que ven es el comportamiento de esos casos, y la forma en que se publican, la forma en que se escriben, tiene otras reglas. Entonces, es interesante empezar a pensar estos enfoques, bueno, si bien se habla de cadena de valor, los enfoques, digamos, de entorno, o los enfoques de contexto, en esas otras disciplinas.
Bueno, acá terminé como la intro de lo conceptual, la parte más aburrida. Preguntas, repreguntas. Dejo de compartir un segundo. Soy muy rápido, los aburrí. Lucho, decía algo porque la gente no dice nada. Bueno, que me pones la presión a mí. No, yo me quedé pensando en lo que decías de los estudios de cadena de valor. Yo creo que quizás sería más que interesante para... Nosotros tenemos una tribuna donde hay muchos y muchas investigadoras, ¿no? Y que quizás a veces los estudios de cadenas de valor o este tipo de información más sectorial quizás no sea parte habitual de lo que miran los investigadores a la hora de las líneas de investigación que se van eligiendo, ¿no? Hay una tradición por ahí de esto que vos hablabas del reconocimiento de pares, que de alguna manera tracciona lo que se sigue investigando, ¿no? Pero a veces podría ser que suceda que se despega un poco, ¿no? de lo que está pasando en los sistemas de valor en los distintos espacios, ¿no? En las distintas disciplinas. Por ahí complementando lo que vos decías, también habíamos visto, hay algunas definiciones que en vez de cadena de valor hablan de sistema de valor, que por ahí le da una integralidad mayor o le quita la idea secuencial, ¿no? Que a veces pensamos en las cadenas de valor de manera secuencial y en realidad la complejidad nos hace ver que por ahí no es tan sencillo, pero quizás como aporte diría la importancia de mirar todos esos estudios para enriquecer lo que hacemos, ¿no? Sí, lo que está claro es que no estamos solos, eso para arrancar. Y que aparte me pasó, creo que les contaba esto, que de repente alguien quería inventar una máquina que estaba inventada del otro lado del río. O sea, y eso es tremendo, en verdad, que nos pongamos esas anteojeras, me parece. Entonces, ¿por qué? Porque en verdad algunos procesos son realmente largos y complejos. Un ejemplo. Nosotros tenemos una tecnología que es la del riego. El riego la hicieron nuestros abuelos con pico y pala en este desierto. Nivelando con herramientas muy lejanas a una estación total, como se hace ahora, con Google y estamos transformando todas las zonas de riego en zonas urbanas. Entonces en algún momento nos vamos a plantear ir a regar la meseta. Amén de que ahora hay otro tipo de maquinaria para hacer los canales de riego, si es que queremos, y que, no sé, en aquel momento no había bombas eléctricas, podemos subir el agua con bombeo eléctrico. Hay un proceso de aprendizaje de todo un conglomerado sociocultural que aprendió a hacer fruta en un desierto, está bien, era un valle, pero lo aprendió a hacer. Y vaya a saber por qué se nos ocurrió romper esa lógica. Eso en algún momento nos va a pesar. Mientras todavía sigan quedando áreas de cultivo, no pasa nada. Llevar a hacer frutas a la pampa húmeda es una locura, porque se van a llenar de hongos. La fruta acumula azúcar, por eso no se hace fruta en la pampa húmeda, porque se hace siempre la fruta en las zonas secas por una cuestión de que entonces hay un control natural de los hongos. Los hongos aparte tienen micotoxina que nos enferman a todos. Lo digo muy a lo bonzo, pero para que nos entendamos a lo criollo. Entonces, hay algunos procesos que tenemos que entender el contexto. Y me parece que lo que nos pasa a veces también en investigación, yo también trabajé en investigación mucho tiempo, es que a veces tenemos un sesgo. El sesgo primero es mi grupo de investigación, el sesgo segundo es mi ámbito un poquito más grande, por eso está bueno el ámbito de los pares. Claramente que hoy cambió todo. Antes uno para conseguir una publicación llegaba por correo postal. Cuando empezaban a estar los repositorios de las revistas indexadas, algunos eran privados, todavía hay que suscribirse, pero hoy ya ni siquiera te suscribís a la revista, hoy te suscribís a un concentrador de revistas, porque ya el negocio de la suscripción de la revista desapareció.
Sí, sí. Los investigadores, la competencia que había antes entre la Real Academia de Londres y la Real Academia de Estados Unidos, y bueno, ese tipo de cuestiones desapareció también, porque ya incluso los equipos de investigación son no solamente interdisciplinarios, interinstitucionales, sino son multipaís. Entonces, hay muchas cosas que han ido cambiando, y ya casi que no hay el sesgo que había antes. Pero sí me parece que entendiendo que lo que nosotros investigamos de alguna manera debería tener que llegar a la sociedad, ya sea por un mega contrato de transferencia tecnológica con royalties y patentes, o tan solo a través de la divulgación más coloquial, si queremos, y más en nuestra realidad, donde la investigación se financia en su mayoría desde lo público, o sea, son los impuestos de la gente que paga lo que nosotros hacemos. Entonces, de alguna manera sí nos tenemos que estar empapando en realidad, de cuáles son los temas que está necesitando esa sociedad. Al menos eso me parece. Lo digo de esa manera no porque me crea algo, sino porque nos costó a todos entenderlo eso. Y me parece que, qué sé yo, en la medida que uno va saliendo de la oficina y del laboratorio, primero leyendo, segundo compartiendo con los pares y tercero yendo al territorio, se va empapando del territorio y se va empapando de la realidad socioeconómica, siempre impregnada por lo político. Bueno, de eso se trata. Sí, no, el enfoque de cadena de valor es un enfoque netamente económico, o al menos lo que está sistematizado y las herramientas que hay. Solamente les quiero compartir ahora un segundo, porque sería como la cuna de dónde ir a buscarlo. Esto está en los links que les dejo. Estas son como un compendio de todas las metodologías. Esto se hizo en el 2018 en un congreso de ODS y demás. Y obviamente acá también se habla de encadenamientos globales, exportación. Fíjense que utilizan esta terminología que es bien, nosotros la estamos más empapados a nivel de hidrocarburos, pero hay un upstream, que es lo que se ve, y un downstream, que es lo que no se ve. Empresas, bueno, todo un montón de cuestiones que no podrían estar en el upstream, sino están en el downstream de esa cadena de valor. Y está bueno ir entendiendo estas terminologías. Bueno, acá lo que habla por ejemplo, de un avión es, no sé si saben que casi que los aviones son hechos por un montón de empresas, por eso se habla de los clústeres o de los conglomerados productivos para algunos temas en particular, bueno, los autos también, donde aparecen inclusive entramados multilaterales. Y en verdad acá lo que habla el enfoque es de cuatro enfoques metodológicos, que uno es el enfoque de bienes intermedios, que sería el más tradicional, que es cómo se va transformando, lo que decía Lucho recién, la secuencia. Luego la utilización de lo que se llama una matriz de insumo-producto. Yo no les dejé los links de cada uno de estos, les dejé el link de este documento, que el que quiere se lo chusmea, y van a ver que están todos los links de todo acá adentro, porque si no iba a ser un slide lleno de links. Luego que está la metodología de intervención para el fortalecimiento sectorial. Esto es lo que yo les contaba, que la metodología se desarrolló en Argentina, se puso a punto acá. Sigo bajando, acá los explica cada uno. Muy teórico, acá están todos los links que les iba contando. Acá está la matriz insumo-producto. Acá aparecen cálculos, fórmulas. Acá por eso yo les contaba que ya el enfoque es regional para algunos sectores de la economía. Acá está el documento de insumo-producto, ese es interesante de verlo. Y bueno, y este es el enfoque de fortalecimiento de cadenas de valor, que puso plata parte de la CEPAL, la cooperación alemana, la GIZ, antes GTZ. Y acá está el libro de la CEPAL, lo hemos usado mucho en el LinkedIn en algún momento. Y ese libro cita otro, que también les dejé el link, que es este. Que es el diagrama de las cadenas de valor industrial, una herramienta integrada. Es un libro, no sé si lo ven acá, 123 páginas. Pero acá están todas las cadenas de valor de Argentina. Realmente yo hacía un montón que no encontraba este libro. Está bueno para que alguna vez se le ocurre. No sé de qué disciplina son todos los que estamos hoy acá. Yo soy veterinario.
Bueno, ¿qué más? Un embole, pero creo que está bueno empaparse de estas cosas, entenderlas. Luego hay herramientas que las hemos nosotros usado también, desde el enfoque 5S, que es mejora la productividad, también está todo eso metido acá adentro. Para mí es interesante la sistematización que hicieron en Costa Rica. Es economicista, ni hablar, pero me parece que cualquier investigador estaría bueno que lo mire, no importa la disciplina que sea, y no importa su pensamiento tampoco ideológico, porque de alguna manera los hilos lo llevan esto. Entonces, al menos está bueno saber de qué te hablan cuando te hablan. Bueno. Bueno, ¿algún comentario más? Avanzamos, si no. Fíjate que Le meto. hay dos preguntas que podemos A compartir. ver. Una de Leila que dice, ¿existe una cadena de calor, pero entiendo que debe ser de valor, sobre el Valor. área tecnológica? No me queda claro eso. Y la otra es de Patricia que dice, ¿cómo afecta la escala en el desarrollo de las cadenas de valor? Porque entiendo que se habla de grandes desarrollos como para exportar y en la zona donde trabajo no hay grandes empresas. Bueno, vamos por la primera. Para Leila. El área tecnológica sería como... No hay una cadena de valor del área tecnológica. En verdad, la tecnología está metida en todas las cadenas de valor. Inclusive en algún momento, y esto es interesante, supongamos, no sé si, bueno, aparte de ser veterinario, soy especialista en abejas. Trabajé muchos años en el sector apícola. Hay un momento en el cual los apicultores necesitan hacer las casitas de las abejas, son colmenas. Esas cajas son de madera. Entonces ahí hay un sector, hay un subsector del sector maderero que hace una carpintería específica, o sea que hace tablas y las corta de determinada manera para el sector apícola. ¿Sí? Que posiblemente sean aserraderos y carpinterías que hacen maderas para otras cosas. ¿Sí? Pero tienen la máquina específica para hacer la carpintería apícola, digámoslo así. Entonces lo que vos empezás a tener es que la cadena de valor apícola, o el sector apícola, que tiene varias cadenas de valor, porque el sector apícola tiene la cadena de valor de la miel, la del polen, la de la cera. Fíjate lo micro que estoy para que desmitifiquemos lo hiper macro, el petróleo, y la de la jalea real, ¿sí? Tiene de repente, se llama competitividad sistémica. Como que, si vos te imaginas la cadena de valor en una línea, le entran en determinados lugares el sector maderero, el sector textil que hace los trajes para los apicultores, el sector metalúrgico que hace las máquinas para que el apicultor saque la miel, ¿sí? Todas cosas específicas. Obviamente después tiene una camioneta, un camioncito o un autito con un carrito donde lleva las... Bueno, eso no, porque eso es un auto que se usa para muchas cosas, ¿se entiende? Pero sí hay una especialización. El traje de apicultor es el traje de apicultor y raramente lo usa otro, a no ser un tipo que va a podar los árboles que no quiere que lo piquen los bichos que están ahí volando, una avispa, digamos. Pero en general hay una especialización del sector textil para hacer eso. Y cuando vos vas a una feria del sector apícola, te encontrás con los textiles que hacen cosas para el sector apícola. Como también te encontrás la gente que consume las cosas del sector apícola y te hace el jabón, la crema, la vela, ¿sí? Que sería el que saca productos y no es para comerte el polen y la miel, sino que hace otras cosas. Entonces empieza a haber un entramado de cadenas de valor. Es un sistema de cadenas de valor. Todo el tiempo hay cadenas de valor que se entrecruzan una con la otra. ¿Sí? O sea que no hay una cadena de valor del sector tecnológico. Imagínate que la tecnología permea todo. El señor que sube con la escalera a podar una pera, un peral, tiene un conocimiento, sabe podar. Sabe que si lo poda en una época que no hay que podar, sabe que si lo poda arriba de la yema o abajo del nudo, lo que sé yo, la planta le hace mal. Ese saber hacer del podado es una tecnología. El hombre de Neandertal, cuando hizo su primer martillo con una piedra, se diferenció del de al lado y quizás le reventó la cabeza también. Y tenía una ventaja competitiva, tenía un martillo. Bueno, lo que pasa es que a veces pensamos que tecnología es un mega algoritmo que te está leyendo el iris y entonces el por Facebook te dice lo que te gusta.
Eso también, no te digo que no. Pero en verdad, lo que empieza a ver son algunas tecnologías que son transversales, hoy se entiende de esa manera. La biotecnología, por ejemplo, está permeando un montón de cadenas de valor. Ejemplo, nos estamos tomando una birra y esa cerveza se hizo con una levadura que fue seleccionada. ¿Sí? Cuando te vas a comer un queso, la levadura que fermentó, hay el vino, hay un desarrollo biotecnológico atrás del vino, y ni hablemos de otras cosas, porque hay un montón de medicamentos que surgen de bacterias o de levaduras o de lo que fuere, que fueron diseñados. Algunos piensan que el COVID fue diseñado. Entonces, ¿qué quiero decir? Empiezan a aparecer tecnologías que están atravesando todo, como tecnología, ¿sí? Que es diferente a la industria textil, tomando la tecnología de la tela y tomando la tecnología de la confección para hacer un bien final para el apicultor. Sé que los mareé, pero medio que funciona bajo esta lógica todo lo que va pasando. Y luego la pregunta de Patricia, bueno, Patricia, me parece que te la respondí, porque no hace falta pensar en medias cadenas de valor, ¿sí? La cadena de valor del polen de las abejas te aseguro que tiene 4 eslabones y se terminó ahí, chau. Porque aparte de la tecnología que hay hoy para que vos comas polen, te aseguro que es mínima. Y de hecho, cuando uno come polen, piensa que casi no tuvo transformación industrial. Que es algo que casi, como la abeja lo sacó de la flor, vos te lo estás comiendo. Es algo maravilloso, digamos, súper sano. Nadie se pone a pensar que tiene el problema de un tomate curado con agroquímico. ¿Se entiende lo que digo? O sea, mucho menos impacto. Y en eso empieza a pasar todo. Nadie reflexiona que, por ejemplo, los berberechos que sacamos del mar son filtradores y toda la costa está llena de nuestros excrementos que salen por los caños sin ser tratados. Entonces más vale andar a buscarte un filtrador al medio del mar, pues si lo levantás muy de la costa, está frito. Pero digo, todas, o sea, no hace falta que nos vayamos a enfoques de mega cadenas de valor. Por eso yo traté, fíjense, cuando arranqué a decir que me gusta pensar que uno, a medida que va haciendo actividades, agrega valor. Y capaz que esta charla solamente agregó valor a nuestro paradigma que traíamos hace 1 hora y media y la angustia del partido con los árabes. Bueno, ahí creo que una pregunta más que no estaba viendo. Ah, Leila que dijo, valor, disculpas, claro, ahora entiendo. Bueno, vamos ahora a lo que sigue. Acá estoy. Me mareo cuando entro y salgo del... Estoy medio viejo. Ahí estamos. Bueno, ¿qué es esto del programa PAR? El programa PAR fue esta política pública que les cuento, que fue el programa de relevamiento. ¿Por qué lo traigo? Porque me parece que de alguna manera ordenó y sistematizó esto de relevar las demandas. Por eso tanto ya hacía hincapié que una demanda no es algo que me pide alguien, sino es algo que yo entendí que lo necesita un sector. ¿Sí? No importa la escala del sector. Bueno, estas son cosas muy burocráticas, pero ahora hay veces que es importante entender por qué pasan las cosas y por qué no pasan las cosas. Hay un determinado momento que la Argentina tuvo un ministerio, que no es el ministerio de hoy. Ese ministerio tiene una Secretaría de Planificación. Esa Secretaría de Planificación tiene una Subsecretaría de Políticas. Y esa Subsecretaría de Políticas tenía una Dirección Nacional de Desarrollo Tecnológico. Voy para atrás. El Subsecretario de Políticas era Fernando Peirano, el actual presidente de la agencia. ¿Sí? No era arbitrario que fuera Fernando el que desarrolló el programa. El primer director nacional de desarrollo tecnológico se llamó Martín Guinar. Martín Guinar venía de la UIA. Martín Guinar venía del programa que desarrolló el COFECIT para caracterizar las demandas tecnológicas de las provincias. No sé si sabían, hubo en la segunda mitad de los 2000, entre el 2005 y el 2009 más o menos, se desarrolló una política pública que fue la de los programas de relevamiento que desarrolló el COFECIT, que es el Consejo Federal, como la instrumentación de la ley 23877, que es la ley de la federalización de la ciencia y la tecnología. Que seguramente alguno, no sé si Lili o Dana o Marcela comentaron esto, o Javier. La ley esa es muy importante porque es la que dota a las provincias de fondos para investigación y para desarrollo y para innovación.
y es la que crea las VTs, que seguramente eso sí les resuena más fácil. Las VTs las creó la 23877. Ahora que se está planteando reformularse esa ley. Bueno, la cuestión es que esas personas ya venían trabajando en el tema. Por eso sabían del tema, que era importante. Sé que entonces el programa PAR, que el programa PAR, como les conté, contrataba relevadores en el interior. El primer objetivo era intensificar y extender territorialmente el trabajo de expertos vinculados tecnológicos para incrementar las oportunidades de generación de proyectos de innovación y transferencia de tecnología. El primer diagnóstico que había previo a esto es que el 90% del dinero que había para tecnología se lo comía Capital Federal, las universidades de la provincia de Buenos Aires, principalmente La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, un poco Tandil, Córdoba, Santa Fe y un poco Tucumán y Mendoza. El resto no agarrábamos nada porque había una falta de ejercicio. Entonces lo que buscó hacer el COFECIT, que es el Consejo Federal de Ciencia y Técnica, que si se fijan en el organigrama está acá, ¿sí? Fue dotar a las provincias de músculo. A partir de toda esta política que también se crean las direcciones de ciencia y tecnología. Muchas provincias no tenían. ¿Sí? De hecho, fíjense, del lado rionegrino existe, y del lado neuquino no existe. No hay una Secretaría de Ciencia y Técnica del lado neuquino. Lo que hay es una dirección que depende del COPADE. El COPADE es un organismo de planificación. Ahora se creó la agencia, ¿sí? Pero es algo nuevo en Neuquén. La neuquinidad es algo nuevo. Bueno, entonces el planteo era identificar problemas, caracterizarlos bajo una metodología estandarizada, o sea que no era que cada uno haga lo que quiera, y que a partir de ahí surjan proyectos. No quería solamente el gobierno identificar sin generar proyectos, quería que fuera una cosa con la otra. Entonces la meta era relevar las demandas tecnológicas para formular proyectos y financiarlos, con los instrumentos que tenía el Estado. Que sí, tenía, porque los de ahora no son lo mismo. Entonces a partir de ahí se armó una estrategia que era una demanda, era con entrevistas a empresarios referentes, a expertos, acá estaba la academia, análisis de cadena de valor y su interacción, necesidades de grupos de empresas, análisis de proyectos desarrollados, acá son proyectos que habían quedado a mitad de camino o que estaban ya terminados, planes estratégicos de los gobiernos, ¿sí? Y entender también de todo lo que se importa para un sector económico que era, digámoslo de otra manera, si el sector de las peras y las manzanas estaba todo el tiempo importando determinados agroquímicos para controlar la carpocapsa, que era uno de los principales problemas, o todavía lo sigue siendo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos siendo dependientes o lo podemos sustituir? ¿Se puede generar eso en la industria nuestra o no? Hay patente que lo resguarda, nosotros no lo podemos producir, la única que nos queda es o hacer un contrato, hay que entender por dónde se corta el bacalao en cada escollo tecnológico. Hay cosas que como están protegidas solamente las puede producir el que la desarrolló, qué sé yo, ponele Bayer. Entonces, ¿qué haces? Le pedís a Bayer que Bayer Argentina lo haga. Eso, hasta que no se pone en valor y se entiende de qué se está hablando y cuánto va a ser el gasto para el país, porque normalmente esos costos de transferencia de tecnología los paga la Argentina de alguna u otra manera, no los paga un privado, se entiende cuando se termina de entender la demanda en enfoque de cadena. Y a partir de ahí pensar soluciones. Si el sector privado no lo va a encarar, y en definitiva lo va a encarar el gobierno, bien, ¿cómo lo hago con todo este músculo? Y acá hay algo que es muy importante, que es esto de facultades, tesis y trabajos. Ahora ya lo van a ver que en una slide lo voy a poner. ¿Por qué nos interesa a las universidades caracterizar demandas? Porque si no, y perdón lo que voy a decir ahora, se produce una formación de tipo endogámica o endógena, donde los temas que los alumnos estudian o que encaran son los de los profes. Y esto no quiero que le caiga mal. Digo, y está bueno que un alumno traiga algo, lo que pasa es que el gran desafío es cuando el profe no maneja el tema. ¿Cómo generamos los tutores, los directores, los que lo van a guiar? Para lo cual, no sé, hay talleres de buenas prácticas de dirección de trabajo final, o lo que querramos, ¿no? Pero digo, es re interesante ver cómo también las universidades pueden ir generando distinto andamio a partir de estas cosas. Bueno, la siguiente entonces meta era formular proyectos, con lo cual los relevadores, luego de comprender las demandas, lo que hacían era vincular a los relevados, proponer proyectos. Y normalmente la misión que teníamos era interrelacionar a los actores, que no quedara en la apropiación particular de un proyecto. A no ser que, muchas veces no sé si saben,
el MidSeed financia proyectos que no son al 100%. Te financia una parte y la otra parte la pone la contraparte. Hay algunos casos, algunos proyectos que son de apropiación social, que están obligados a que sean organizaciones de productores o cámaras o demás, pero hay algunos que solamente los implementan privados. Entonces ahí lo que se nos pedía era que si iba a ser de asociación, de apropiación individual, digamos, de una sola organización, tenía que tener determinadas reglas y determinado perfil de inversión el privado, tenía que poner plata. Bueno, y luego el financiamiento de los proyectos. En aquel momento, el MinSit disponía de estos 4 fondos, seguramente no le llaman la atención, los conocen todos. Hoy el FONSOF ya no maneja más el MinSit, sino lo maneja la Ley de Economía del Conocimiento, seguramente están al tanto también esto. O sea que el MinSit se quedó con el FONSIT, el FONTAR y el FONARSEC. El segundo objetivo era, como les contaba, era consolidar la red, que era esto que les contaba. No era solamente identificar, sino entender el proyecto de tipo multiactor. Entonces, acá lo que se venía era la carga de los proyectos en la plataforma, que no sé si alguna vez alguno lo vio. Hoy esta plataforma no está funcionando. Otro hallazgo también de a veces cuando uno se vuelve a poner a mirar las cosas. Lo bueno que todas las demandas que nosotros nos tocó cargar, yo trabajé mucho con Paula Salinas, capaz que la conocen a Paula. Ella trabajaba para la UNCO y yo para la UTN. Trabajábamos en equipo territorial. Así que nos fue quedando el material. Ahora les voy a compartir algunas demandas caracterizadas. Pero básicamente había una plataforma en la cual también cualquier privado podía acceder, cualquier investigador podía acceder. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de qué pasó con esas plataformas. Había un formulario de relevamiento, que también ahora se los voy a pasar. Acá solamente se ven, fíjense, 1, 2, 3 hasta el 13. El formulario tenía 30 preguntas. Porque obviamente lo que se barre no es solamente la información de la organización que uno está consultando, sino que se pide justamente esa... Ahora lo vamos a leer, vamos a hacer el ejercicio. A esa organización se le plantea justamente elementos de tipo sectoriales. Por eso es algo complejo el relevamiento. No se hace en 5 minutos. O este no se hacía en 5 minutos. También había material teórico para justamente armonizar todo ese trabajo. Y bueno, estas son algunas de las demandas que trabajamos nosotros. Esta, por ejemplo, fíjense, esta es muy dura, muy de química. Saben que los hidrocarburos son cadenas carbonadas, o sea, igual que nosotros también somos cadenas carbonadas. ¿Y qué es lo que plantea la tecnología del cracking térmico? Si yo tengo una cadena carbonada muy larga, por ejemplo, una botella de plástico, yo no la puedo cortar, así como la fusioné para generar el plástico, no la puedo cortar para volver a ser un combustible gaseoso líquido. Y bueno, hay tecnología, hay mucha gente en Argentina que sabe el tema. Esa fue una caracterización de una demanda tecnológica cuyo principal impacto hoy en la realidad de la Argentina, amén del potencial desarrollo de combustibles, es RCU, porque es sacar plástico de los basureros. Así como durante la pandemia se ha hecho una gran reconversión para, no sé si todos ustedes generan las botellas de los ecoladrillos, ojalá que varios de ustedes lo hagan, para sacar plástico de la bolsa de residuos. Eso normalmente va a pequeñas pymes que vuelven a fundir para generar algunos bienes con esos plásticos. Pero acá estamos hablando de agarrar a gran escala y generar combustibles. Es muy interesante esta demanda. Esta es otra, que también es de medio ambiente. No sé si están al tanto, hay unas mantas que se usan para los derrames. Bueno, esos derrames de hidrocarburos están obligados a tener todo esto por la duda que haya un derrame. No puede, hay un derrame, no puede salir a comprar las mallas, las mantas tienen que estar, por más que no se usen, después se arreglan esas cosas, como que se gasta, que no se gasta, que se consume, que no se consume. Es como un consumible del sector. Cuando están llenas de hidrocarburo, se convierten como en un pañal de bebé, pero que en vez de tener caca o pis, tiene derrames, ¿sí? Esos derrames son claramente... Entonces, si yo logro utilizar eso para reconvertirlo en combustible, también podía volver a utilizarlo.
Y esta es otra, fíjense, volviendo a la pregunta hace un rato, se me fue el nombre, de Patricia. Este es otro tipo de demanda. Fíjense que desarrolla un multipropósito de especies nativas del monte norpatagónico para uso forrajero y restauración ecológica. O sea, acá ¿qué es? Es comprender el uso intensivo del monte para generar viveros con determinada tecnología y poder generar cultivos de jarilla, de alpataco, de chañar-brea, de la que fuera, para uso forrajero. No sé si ustedes saben, las chauchas del alpataco al ganado le encanta, a los caballos también. Claramente no es tan fácil para los animales herbívoros acceder a comerse las chauchas que están en el medio del alpataco porque se pinchan el hocico, la trompa, pero si uno genera una práctica productiva, ponele en espalderas, como está pasando con la pera y la manzana, ustedes vieron que el árbol de pera y de manzana naturalmente no crece en forma recta de espaldera. Pero si yo genero la práctica para que estas plantas también crezcan de esa manera, yo no solamente puedo cosecharlas, de hecho así se hace en parte la tecnología de la línea de arroba tiene que ver con estas cosas, sino que también lo que puedo generar son otro tipo de formas de cultivo del monte nativo para restauración cuando hay que hacer restauración de zonas impactadas ambientalmente. Bueno, como ven, las caracterizaciones de impacto, pero son dos de medio ambiente del sector hidrocarburífero, pero nos fuimos a otro tipo. ¿Qué pasó con el programa PAR? Tuvo algunos problemitas. La primera es la descontinuación de la política pública, obvio. La segunda es que si bien se logró buena vinculación con instrumentos de financiamiento, el sector privado PYME no siempre tiene espalda para sostener las dilaciones en los pagos. Seguramente si alguno de ustedes trabaja en una VT, sabrá que a veces los fondos de los proyectos no llegan en tiempo y forma. Es más, normalmente se dilata el pago de los proyectos. Ese pago de los proyectos, cuando vos lo que tenés es que vas a comprar un reactivo de laboratorio, vas a comprar un cañón para una clase, vas a mejorar una instalación, normalmente la universidad sí tiene espalda. Son proyectos que consume la universidad. Pero cuando son proyectos que va a consumir el sector privado, ¿sí? El sector privado puede ser una ONG, el sector privado puede ser una radio comunitaria, el sector privado puede ser una organización de cualquier tipo, y sobre todo en esos casos, cuando se transfieren los fondos, a veces termina siendo un famoso salvavidas de plomo, porque claramente los beneficiarios de estos proyectos quedan enganchados a través de un convenio de subvención, y una vez que se liquidan los fondos, los tienen que gastar. Entonces lo que pasó con la descontinuación de la política pública es que muchos beneficiarios, sobre todo los que no son del sistema académico, no quieren volver a aplicar, porque se metieron en un lío. ¿Por qué? Porque con la guita que le dieron 2 años más tarde no pueden comprar lo mismo que se habían comprometido, con lo cual los proyectos fracasan. Fracasan porque el dinero no alcanza. Y ese es un problema de esto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Muchas veces los que poníamos la cara y convencíamos a las organizaciones del sector privado, del tercer sector, o las ONGs para hacer este tipo de proyectos, éramos los que después terminábamos remando junto del lado de ellos cómo salir del proyecto. Ni hablar si encima, que muchas veces sucede que los instrumentos de financiamiento piden seguros de caución. Vos caucionás algunos montos. Una vez que entras la aseguradora te facilita todo, y hoy los promotores de los instrumentos públicos cuando vayan a las charlas van a ver que te arengan. No, sí, porque no pasa nada con una SGR, con un seguro de caución, y después cuando tenés que salir de ese bolonqui, tenés que arremangar bastante y lleva tiempo. Insisto, no es lo mismo cuando el que gana el financiamiento es el Estado, AMUNI, el Estado provincial, el Estado nacional, o el que gana el financiamiento, que yo, el INTI, el INTA, o es una universidad, un grupo de investigación, a que cuando lo gana una cooperativa de fruticultores o de horticultores, ni te explico si encima están en el interior del interior, en Zapala, en Picún-Leufú, en Chosmalal, en Jacobasi, donde encima cada vez que tienen que comprar algo el flete los liquida. Entonces, no hay tanto flete tampoco que pueda llegar. Nada, son cosas para reflexionar. Y claramente, cuando uno hace el análisis de contexto de cómo se va a meter en los proyectos, estas cosas las tiene que tener en cuenta. Porque una vez que salió el financiamiento, los montos normalmente no se actualizan. Es muy raro que te actualicen los montos. Bueno, obviamente la inflación. En el caso que hay que importar tecnología, hace un rato... se me fue el nombre. Laila preguntaba sobre proyectos de tecnología. Cuando vos tenés que importar cosas para un proyecto, imagínate cómo estamos hoy.
Hoy no podés importar, y si tenés que importar, tenés que pagar un montón de gastos. Si sos del sector privado, ¿no? Si sos del sector público, entras en el ROESIT y zafás. Pero cuando vos entras en el ROESIT, no sé si alguna vez alguien lo hizo, si importó algo, si le tocó importar algo desde la universidad o de un grupo de investigación, hay que amacarse también un poquito porque no es tan fácil. Normalmente las universidades, el INTA, el CONICET, tienen equipos encargados de hacer comercio exterior. Los grupos que tienen más tiempo trabajando con estas cosas van aprendiendo. Los grupos más chiquitos, más nuevos, normalmente tienen que aprender en la gestión del proyecto, la gestión de la importación o la gestión de la interfase con el área de finanzas del organismo que te toque, en el caso de ustedes de la Universidad del Comahue, para hacer la importación. Bueno, y los aranceles, ¿no? Cuando estás por fuera del sistema académico, los aranceles hoy son muy altos. Y esto me parece que es importante, por eso lo quería mencionar. A mí me parece que implementar una estrategia de relevamiento de demandas es interesante. Me acuerdo que cuando estaba Marcela Ricosta, y seguramente con Javi también, deben haber charlado de las herramientas de propiedad intelectual, de los nodos de vigilancia. Entonces uno piensa, bueno, ¿cuánto nodo de vigilancia que tengo uno por facultad? Y creo que yo les comenté, no tiene sentido a veces, ni siquiera tiene sentido a veces tener un nodo por universidad en el mismo territorio. ¿Por qué? Porque las búsquedas son las mismas. Todos buscamos sobre fruticultura, todos buscamos sobre hidrocarburos, todos buscamos sobre TICs, o sea, hay cosas que tienen sentido cuando son inter, porque entonces los recursos los usamos mejor. Y yo creo que para las universidades, el relevamiento de demandas lo que les da es mayor vinculación con el entorno productivo, esto que contaba, entender mejor al tercer sector, a la sociedad civil, mirarla desde el lenguaje nuestro y permear el lenguaje de ellos, hablar mejor. Identificación, la semana pasada, hace 2 semanas, perdón que interrumpo acá, fue el Encuentro Nacional de Gestores Tecnológicos, de GTEC. Vieron que Liliana Raval, la de ITEC, es la presidenta de la asociación GTEC, no sé si se acuerdan de la clase 1, la charla 1. Yo soy socio fundador también de esa asociación, y vino la gente de Chile, de la red GTEC de Chile. Y el chileno, que aparte del Sistema Científico Tecnológico Público de Chile, es la 20ª parte del nuestro, si no es menos todavía, él mismo dijo, nuestro lenguaje, nuestro vocabulario que nosotros hacemos es de nicho, dijo él, es de élite. La sociedad no habla ni en este lenguaje, ni piensa en estas cosas, está pensando en otras cosas. Bueno, más en Argentina en este momento. Sí es cierto que en nuestro sistema científico-tecnológico, al ser público y las universidades públicas, la penetración de la sociedad es mucho mayor, tanto del sistema académico como de la academia hacia la sociedad en general. Pero igual hablamos raro nosotros. Nosotros no vamos a un barrio y hablamos igual. O sea, el barrio no nos entiende, dependiendo de los barrios, ¿no? También. Pero fíjense que también pongo ahí el segundo punto, identificación de socio para prácticas profesionalizantes. En la medida que uno comprende mejor las necesidades, puede pensar en prácticas profesionalizantes de mayor asidero social, de mayor penetración en la sociedad. Y entonces que nuestros alumnos, en la medida que van generando sus prácticas, pueden hacer otro tipo de actividades. Obviamente está en ellos también elegirlas, ¿no? Pero a veces se dan cosas interesantes, porque a veces lo que termina sucediendo es que hay personas que vienen de determinado extracto social, de determinado sector de la economía, porque su familia, porque yo terminé siendo veterinario de abejas porque mi abuelo fue apicultor y mi padre fue apicultor. Hay una cosa, ¿no? Que uno vuelve a eso que traes de la casa. Entonces, de repente, uno puede generar un espacio formal para una práctica en entornos que no estaba pensando desde la lógica tradicional de la academia. Porque la lógica tradicional de la academia, creemos, YPF, Pan American, Loma Negra, Walmart, Carrefour, Coto. No estamos con la pyme de la esquina. Es difícil eso. Bueno, entender ese entramado a veces está bueno. Quizás en algunas facultades sí. Quizás en las facultades sociales sí están pensando más en ese tipo de perfil. Entonces hay radios comunitarias, bueno, hay que ver cada enfoque cómo está pensado. Identificación y caracterización de temas para trabajos finales de grado, tesis de posgrado, con impacto. Participación compartida o completa en desarrollos protegibles de propiedad intelectual. Me acuerdo que cuando estaba Marcela se habló bastante
de patentes, de otro tipo de cuestiones, pero también hay derechos de autor, hay diseños industriales. Entonces acá la universidad puede participar, sobre todo cuando se combina con las empresas, o con el sector productivo, o con la sociedad civil, se van encontrando escenarios donde hasta incluso publicaciones de impacto pueden tener sus, ¿cómo se llaman? ISBN, o sea, otro tipo de articulaciones que a veces no estamos pensando. Incentivos económicos para el personal universitario que participa en los procesos, aunque sea por el parche en el ojo. Mejores indicadores de transferencia y posibles contratos, royalties para la universidad, posibilidad de inserción privada de profesionales altamente calificados. O sea, eso también es interesante de pensarlo. Son todas oportunidades para la universidad, ¿no? Fíjense que acá barremos desde cuestiones más de corte social hasta cuestiones más de corte empresarial. ¿Por qué dije posibilidad de inserción? Porque de repente hay profesionales, como contaba, que migran y ya no están interesados en estar en la mega empresa, y de repente nosotros ahora tenemos un ingeniero en la UTN en química, se suma un ingeniero en materiales compuestos, que se mudó a trabajar en Petroplastic, que es una pyme que hace caños para el sector hidrocarburífero, que está en Junín de los Andes, nadie entiende cómo está esa empresa en Junín de los Andes, y la cuestión es que el tipo se vino a dar clases. Es un grosso de los materiales resinosos. Y de repente, ante demandas de materiales compuestos que hay en pymes de la zona de Plaza, de Cutra y demás, puede haber injerencias, opiniones, hay de todo que se puede hacer. Entonces me parece que va cambiando la matriz. Bueno, acá hago el último corte. Dejo de compartir un segundo. Comentarios, preguntas, repreguntas. Yo tengo una pregunta. Dale, Rafaela. Justo estaba viendo la página del GTEC. Ahí veía del GTEC Patagonia y no estamos los de un coma. ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos formarnos? ¿Cómo podemos ser parte de esto? Bueno, vamos a vender GTEC, Lucho. No era si querés lo hacemos fuera del programa. No. La cosa es así. El programa de formación de gerentes y vinculadores tecnológicos ya fue. Para arrancar por una primera cuestión, que es ¿cuándo serías un GTEC? ¿No? Que Claro. esa es una discusión amplia, pero También. por ahí, para arrancar por ahí, ¿no? Que me parece que eso contesta la pregunta que decía. No, está bien, pero quería decir otra cosa antes. Lo que sucedió en su momento, que el FONARSEC tiró la convocatoria y las universidades tenían que armar consorcios. Y en ese momento, por una cuestión política, obvio, la Universidad de Río Negro fue la que lideró el consorcio ese y no invitó al Comahue. Esa es la verdad. Esa es la verdad. O sea, por más que nos duela, es lo que pasó. En ese momento, que pasó hace un montón de años, en ese momento lo que hacía el FONARSEC, el MINSIT, le daba fondos a los consorcios interuniversitarios. El consorcio lo que se encargaba era armar un programa de formación y lo mandaba a la CONIAU. Por eso esos posgrados quedaron acreditados por CONIAU. Una que se terminó la plata del financiamiento, todos los alumnos ya no lo pueden hacer gratis, porque en ese momento era gratis. O semi gratis, digamos, era muy barato. Entonces lo que queda ahora es, hay diferentes formas. Hay muchas universidades que una vez que se terminó el programa de formación, que financiaba el FONARSEC, como las carreras estaban acreditadas por CONIAU, siguieron brindándolas. Hay un montón de universidades en Argentina que forman gestores tecnológicos, un montón. Ahora, ¿qué es un gestor tecnológico? Que es un poco lo que trae Lucho. Es alguien que hace gestión en el sector tecnológico. Bien, ¿qué es hacer gestión en el sector tecnológico? Capaz que ustedes hacen ya gestión en el sector tecnológico. Todo aquel que trabaja de alguna cosa en alguna VT lo hace. Bien. ¿Se puede certificar como GTEC? Sí, se puede. Bien. ¿Qué podría hacer hoy, Rafaela? ¿Vos en qué facultad estás? Informática. Vos estás en informática. Bueno, capaz que lo que mejor podrías hacer es buscar alguna universidad,
¿sí? Que lo haya generado de las facultades de informática, o que las facultades de informática hayan tenido que ver. ¿Por qué? Porque programas de formación de GT, que en Argentina debe haber cerca de 28 más o menos. Ahora, que hablen tu idioma y no sé, porque si de repente vas al que se hizo en el INTA de Balcarce y te van a hablar de vacas y de papa. Entonces, te vas a sentir un poco embolada. Yo no sé cuál es tu formación, capaz que sos contadora y no te importa, o sea, está todo bien. De todos modos, el tronco de las materias son economía de la innovación y el cambio tecnológico, sociología de la innovación, o sea, no son de papa y de vacas, pero los ejemplos que te van a dar en Balcarce son de papa y de vacas. Entonces, es un tema, ¿sí? Lo mejor que podría pasar es eso. Ahora, Lucho, podés contar un poco, pero no sé si eso... Hay algunas articulaciones también que vos podés hacer. Hay algunos programas de formación de GTEC que se están haciendo a distancia. Entonces lo podés cursar a distancia. Hay otras universidades que es solamente presencial. Hoy, si vos querés viajar, el más cercano que tenés es el de Bariloche. Pero ir a Bariloche y a Bahía Blanca es medio parecido. Está el de Bahía Blanca. Esos dos están activos. Ya irte a Tandil, a Buenos Aires. Buenos Aires, porque digo Buenos Aires, puede ser Capital Federal, La Plata, Sarmiento, cualquiera de la del conurbano. Todo eso está, el aglomerado, ellos tienen varios activos. Ahí está el 3 de febrero, está activo. San Martín está activo. Sarmiento está activo. Luján está activo. Es diferente a otros programas. Ahí dice Patricio Porto, la UTN hizo, yo lo tomé cuando fue financiado por el CFI. ¿En qué UTN lo hiciste, Patricia? Vinieron acá a Viedma a hacerlo, se hacía por videollamada y eran en varios puntos de la provincia. Ah, mira qué bueno. Sí. Eso lo debe haber hecho la UTN de Buenos Aires, la Regional de Buenos Aires. Bueno, Posiblemente. la Regional de Buenos Aires lo tiene acreditado. Bueno, nada, van pasando esas cosas. Lo que ha pasado de la red GTEC, en su estatuto, nosotros establecimos que para estar en la red no tenés que haberte formado y haber acreditado. No es un colegio como el de contadores, digamos. Y de hecho está pasando que hay un montón de personas que son socias de la red GTEC sin haber hecho el GTEC formal. A mí se me ocurrió hacerlo porque, como les conté, me salió guitarrear proyectos y empecé a guitarrear proyectos y una vez que me sentí que tocaba bien el charango, aparecieron estos posgrados y dije, che, voy a formalizar lo que hago. Y obviamente aprendí, y obviamente fue más rápido para mí que yo vi que para otros compañeros que nunca habían estado en el mundo de la innovación. Bueno, ese tipo. La otra que queda, fíjate ahí dice Leila, ¿se puede solicitar capacitación interna GTEC desde la UNCO para la UNCO? Yo creo que la UNCO puede hacerlo, puede generar algún programa de articulación. Es cuestión de... Miren, acá tienen la Secretaría de Vinculación, cómanle la cabeza. Pobre Lucho. Lo tiré al asador. Insolente, pero bueno. Por ahí contarles un poco, respondiendo a eso, que de alguna manera lo que estamos haciendo es humildemente empezar a formar o a formalizar la formación de GTEC en nuestra universidad con este tipo de actividades, porque como dijo Diego, el GTEC más formal es un posgrado, es una especialización, es una maestría, en donde se ven todos los temas que estuvimos viendo a lo largo de estos encuentros con otro nivel de profundidad y dotado de perfiles y experiencias que dependen un poco del que lo dicta, ¿no? en función de lo que comentaba Diego. Particularmente en nuestra universidad tenemos dos tipos de experiencia. Uno es las personas de nuestra universidad que por iniciativa, por curiosidad, han participado de actividades de formación como gestores tecnológicos, que tenemos varios, algunos los tenemos identificados, otros no, es una tarea que tenemos que hacer.
Y por otro lado, particularmente en ingeniería, el año pasado, a partir de un proyecto que presentamos cuando yo antes estaba en la Secretaría de Extensión en Ingeniería, y hicimos una articulación con la Universidad 3 de Febrero de manera virtual. Estamos cursando la especialización, que en principio los que están participando de ahí son de ingeniería, pero podríamos explorar alguna alternativa en ese sentido. Después hay otras cuestiones que tienen que ver con que la práctica de vinculador se acredita con horas de trabajo principalmente, y bueno, ahí es donde también tenemos la posibilidad de trabajar. Yo estuve conversando hace algunos días con el responsable de vinculación tecnológica de CONICET de Patagonia, para preguntarle también en esta línea, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuándo el CONICET considera que una persona es un vinculador, una vinculadora tecnológica, de carrera, digamos, como espejo de la carrera de investigador? Bueno, la respuesta fue que no tiene una formalización eso. Sí, el que entra, digamos, a CONICET para hacer esa tarea, sí tiene un perfil, tiene un identificado competencias, qué tiene que saber, pero una persona que es un investigador, una investigadora que hace tareas complementariamente o se forma como vinculador, no tiene, digamos, un perfil definido, sino que se valida de acuerdo a la experiencia. Bueno, yo creo que nosotros también tenemos mucho camino por recorrer en eso, y seguramente el año que viene vamos a ir potenciando estas instancias de formación para nuestra comunidad interna. Como, bueno, no es una novedad que contamos con escasísimos recursos para hacerlo, pero vamos a ir buscando. Sí, sí, es tal cual como dijo Lucho. Y por eso tanto se pincha con ir haciéndose en el contexto. No a todo el mundo le gusta, pero a los que le gusta, a lo que nos gusta, uno empieza a transitarlo. Empieza a transitar, empezás a escuchar la campana del investigador, la campana del intendente, la campana del elaborador de políticas públicas de nación o de la provincia, la campana de otros pares que les pasan otras cosas, de los productores, de los empresarios, de la gente de los sindicatos, y cada uno tiene su mirada. Cada uno tiene su mirada. Me tocó hacer un trabajo de las cosas que hacen los veterinarios especialistas en abejas, de un estudio de prospección de empleo en el sector hidrocarburífero. Lo hicimos con una metodología de la OIT y Fundación YPF. Y les puedo asegurar que nos encontramos que había muy buena información y más integrada en la gente de los medios de comunicación que en los jefes de recursos humanos de las petroleras. Porque las personas que están en los medios de comunicación interactúan con todos. Claramente, si uno hacía prospección laboral, o sea, ¿qué estoy pensando? A partir del cambio tecnológico, ¿cuáles van a ser los trabajos del futuro? Eso era un poco el planteo de base, ¿no? Bueno, los gerentes de recursos humanos te iban tirando algunas cosas. Los sindicalistas te iban tirando otras cosas. Y los mejores informantes en ese relevamiento fueron los de las cámaras y los de los medios de comunicación. Entonces, bueno, ¿y cómo caes ahí? Bueno, pareciera que la cámara vas a ir obvio, pero los medios de comunicación parece que no ibas a ir. Y te encontrás con que esa gente tenían una caracterización bastante interesante. Obviamente tenés que escuchar todas las campanas, digamos. Los medios de comunicación de este perfil, los del otro perfil, los del otro perfil, los del otro perfil. Es así. Los observatorios. Bueno, y así se van dando cosas. Más preguntas, si no avanzo al final. Acá comentarios. Ernest. Me quedó lo de analizar demandas a nivel macro. Bueno, me parece que está todo respondido. Voy a retomar para ir cerrando.
Bueno, y acá viene otra de los planteos del temario, que así como el enfoque, perdón, así como el enfoque de cadena de valor era más económico, es la metodología de diagnóstico en organizaciones. Yo les voy a presentar ahora algunas metodologías. El gran ejercicio que vamos a tener que hacer es ver cómo se adaptan esas metodologías hacia las disciplinas que no son tan de corte empresarial. Y por eso quise retomar con las dos definiciones. Lo de la mercancía transable, ¿sí? De vuelta, no pensemos en onerosa, sino en transable, una mercancía. Y la innovación como cambio y la adopción social. La mayoría de los modelos de diagnóstico arranca por esto de Porter y las fuerzas de Porter. Es porque de alguna manera te ayuda a situar a la organización con la que te con la que te estás encontrando en un contexto. Es el primer análisis de contexto. Y normalmente lo que analizás ya no es la cadena de valor, si es que no, a ver, la cadena de valor vos la analizás, no te va a poner a analizarla vos lo que haces es consumir informes. Uno no se pone a hacer un estudio de cadena de valor, uno lo que hace es busca información de cadenas de valor. Quizás lo que nosotros tenemos en la UNCO es la Facultad de Ciencias Económicas. Ayúdenme a pensar si se llama así o si tiene un nombre más específico, pero digo, la Facultad de Economía tiene trabajos hechos en los sectores productivos del territorio nuestro. Entonces, digo nuestro porque yo vivo acá, las chicas no vivían acá, pero yo sí vivo acá. Entonces, ¿uno qué hace? Y se contacta con informantes que te dan la cadena de valor. De la cadena de valor yo lo que hago es el recorte de mi caso de estudio, ¿sí? Porque esto es a nivel de la organización, ¿sí? La organización al menos tiene que pensar en estas 5 cosas. ¿A dónde va lo que yo hago? Por más que la palabra cliente es dura, ¿sí? Pensemos que la universidad el principal cliente son los alumnos. Por más que seas una organización que hace tortas fritas, vos tenés un cliente, tenés a alguien a donde va destinado lo que vos haces, ¿sí? Y como tenés un cliente, tenés proveedores, ¿sí? Tenés gente que hace lo mismo que vos, ¿sí? Y tenés otros, que los podés analizar, y tenés otros que te sustituyen lo que vos haces, que no hace lo mismo, pero reemplaza lo que vos haces. Y podría pasar que el interés de tu cliente se desvíe hacia eso, ¿sí? Supongamos que yo fuera un ingenio azucarero, los competidores son los que hacen azúcar. ¿Los sustitutos quiénes son? Los que hacen stevia. Los que hacen edulcorante, ¿sí? ¿Se entiende lo que acabo de decir? Y luego hay otra cosa que se analiza a partir de estas 4 enfoques, que es qué tan intensa es la rivalidad, ¿sí? Supongamos, un kiosco que vende cigarrillos, hay un montón que venden cigarrillos. Y por más que los kioscos no ganan casi plata vendiendo cigarrillos, todos venden cigarrillos. ¿Por qué? Porque es un atractor de gente que viene a comprar otra cosa. No sabían que eso es así, ¿no? El margen de rentabilidad de vender cigarrillos es prácticamente nulo. Entonces, lo que hay que entender también es en dónde estoy parado, en dónde estoy parada. Por eso es que, en general, casi todos los modelos de diagnóstico tecnológico en organizaciones arrancan por acá. De alguna u otra manera le pegan a Porter. El siguiente que les voy a presentar es un modelo de los andaluces. Me gusta esto porque vieron que los andaluces son los postergados de España. Y realmente sistematizaron un modelito que es muy interesante. Y esto es muy interesante también. En algún momento, cuando trabajaba en el INTI y estaba tan extendido el modelo de mejora de la productividad, por una razón, que nuestras pymes tienen muchos problemas de producción, nos planteamos cómo calzar esto, y no era momento todavía para calzarlo en el INTI. Pero esto es una herramienta de autodiagnóstico para ayudar a las empresas a que se miren desde el enfoque de innovación. ¿Sí? Del enfoque de incorporar algo tecnológico para ver qué pasa con eso. Cambio. Entonces, es interesante ver cómo los andaluces sistematizaron este modelo. Acá está el link, igual en el campus de la universidad voy a dejar cargado este manual. Este manual ya en la página del IAT no está cargada, no está cargado este manual, pero está cargado en un montón de lugares. O sea que es de acceso público.
Y es interesante ver cómo se pasa de, fíjense, lo primero es la cultura de innovación, o sea, cómo se autopiensa la organización, cómo gestiona sus recursos. Acá aparecen las personas, aparece el financiamiento, aparecen las redes, ¿sí? Y luego acá aparece un poco lo de Porter, cómo vigila el entorno, vigilancia tecnológica, cómo es el análisis interno, cómo genera las ideas. Acá aparece lo del brainstorming que hablábamos hace un rato, el design thinking, si lo hace, si es formal, si no es formal, si tiene un departamento que cada tanto se juntan a pensar cosas o no, ¿sí? Y cómo empieza a todo eso a darle formato de proyecto para ver qué pasa con el resultado del proceso de innovación. Este modelo es interesante, para que voy a... Tengo algunas de estas abiertas. Para los que les gusta el relevamiento, pensar este tipo de herramientas, no los quiero aturdir con esto, pero es interesante, porque realmente los andaluces se pusieron a pensar todo. Está armado hasta las tablas, los marcos. A mí me gusta mucho este modelo. Hago solamente una pasada rápida. Fíjense que acá está el modelito. Sobre cada punto, fíjense, la estrategia de la cultura, responsabilidad de dirección, política, dentro de la gestión de recursos, bueno, recursos humanos, capital humano, infraestructura, conocimiento, vigilancia, identificación de necesidades, fuentes, medios de acceso a la información, búsqueda, tratamiento, difusión de la información, puesta en valor de esa información, análisis interno, después se los paso, no te preocupes, Patricia, que te veo tomando nota. Análisis interno, identificación de problemas, oportunidades en la organización, generación de ideas, gestión de las ideas, planificación y seguimiento y control de proyectos, resultados de los proyectos, indicadores de resultados, indicadores inductores. Y bueno, y después sobre cada cosa hay una matriz de trabajo para ir completando, como si fuera el FODA, ¿sí? Tablitas, explicación. Esto realmente a mí me gusta, está bueno. El siguiente que les voy a mostrar es de la Universidad de Alicante, para los que han estado chusmeando lo que es la oficina, lo que son las oficinas de vinculación tecnológica. La Universidad de Alicante tiene lo que se llama la OBTT, tiene una plataforma de vigilancia. Está acá, no, acá no está. Tengo tantos links abiertos. No. Fácil. Sabés que estudié en La Plata comunicación social, vos que decís de los comunicadores y qué tanto están los veterinarios, imagínate los comunicadores. Pero justo mi carrera era planificación institucional, comunicacional, y bueno, ahí vemos como un poco esta cuestión diagnóstica que vos estás presentando, por eso me interesa y tomo nota. Bueno, perfecto. Para que lo de observatorios acá. Bueno, se me escapó. No sé en cuál está. A ver si está en el otro. O acá tengo bastantes más abiertas. Se me escapó, chicos. Bueno. Pero básicamente lo que plantea, fíjense, es una guía para la gestión de la innovación y dice cuáles son los tipos de innovación más efectivos, cuáles son las etapas más importantes para la gestión de la innovación, cuáles son las herramientas más efectivas, y en todo te va dando opciones de pregunta para la gestión ágil, cómo proteger las ideas innovadoras, acá aparece la propiedad intelectual, cómo localizar oportunidades de financiamiento y qué oportunidades de cooperación, o sea, acá es redes. El siguiente son todos españoles. En Navarra. Este también es otro documento que ya no está más colgado de la página del gobierno de Navarra. Yo creo que el COVID hizo que todas las páginas cambien. Empezaron a tapar cosas a todos los gobiernos. Pero acá se habla de 8 pasos, que es la gestión de innovación, plan estratégico, la creatividad e innovación, vigilancia, gestión de proyectos tecnológicos, financiamiento, aseguramiento de la innovación. Acá aparece lo de la norma, no sé si escucharon hablar de la norma de gestión de la innovación. En Argentina hay una que es la del IRAM, si no está la de ISO. La explotación, que sería el contrato de transferencia, y luego acá la generación, conservación y gestión del conocimiento. Esto también es interesante para chusmearlo.
me parece a mí que, honestamente, es más interesante a nivel de organización, menos complicado, pero para abordar la temática es más interesante el modelo de Andalucía. Bueno, a ver, de todo lo que tengo abierto, ¿qué les puedo mostrar? Bueno, esto que está acá es la plataforma del MinSit de publicación de informes. Ustedes entran a argentina.gov.ar, ministerio, y una vez que están en el ministerio, van a publicaciones y en el buscador ponen diagnóstico tecnológico. Y acá aparecen una banda de cosas. ¿Sí? Acá también está financiamiento. Pero bueno, en el buscador fíjense que había 51 resultados. Como ven, todos los motores de búsqueda, si bien esto no es un gran motor de búsqueda, pero es un motor de búsqueda de última cosa que tiene publicadas, en lo que consiste es en la famosa ecuación de las palabras para que te achique la cantidad de resultados que te va arrojando, ¿no? Pero bueno, fíjense acá hay de la industria sectera, del olivarero, frutícola, conservero, vitivinícola y cervecero, yerbatero, bueno, acá hay de todo. Estos informes, acá hay otro problema, y tiene que ver con lo político, en algún momento tuvieron este formato. No, es este formato. Porque el MinSit se los encargaba el CIECTI. Y era sobrio el CIECTI para sus informes. Después, en la medida que los gobiernos fueron entrando y saliendo, le empezaron a poner otro tipo de marquesina. Y los informes del CIECTI los actualizaron un poco. Pero básicamente en la página del MinSit tienen mucho de diagnóstico sectorial, con lo cual estudio de cadena de valor acá ya hay, y desde una mirada no economicista, sino de innovación, que es algo interesante. Eso como para búsquedas. Y si no, se van al CIECTI. En el CIECTI, en la página del CIECTI ya hay cosas más nuevas, ¿sí? Y hay informes técnicos, briefing de política, eso también están buenos. Fíjense que estos son informes técnicos, se llaman IT, y policy briefings son así, PB. Y acá también hay de algunos sectores y de otros no, obviamente. ¿Qué es lo que define que el CIECTI estudie esto? Y quién los va contratando, obvio. O cómo van surgiendo los temas. O cómo los investigadores van eligiendo. Y es un poco lo que hablábamos hace un rato. ¿Cómo direccionamos hacia dónde? Y a partir de ponerlo en valor. O lo pone en valor el que grita más fuerte, o lo pone en valor el que sistematiza mejor. Digámoslo así, ¿no? O el que tiene la billetera más gorda. Bueno. ¿Qué pasó con el programa PAR? Vino que les conté que había gente que había estado en la UIA, que emigró. Martín Guinar, se encontró con Fernando Peirano, que ya venía del sector público, hoy Fernando Peirano está en la agencia. Bueno, el programa PAR se desarticuló. La gente que está en el programa PAR se fue a Vintecar, que capaz que escucharon hablar de Vintecar. Vintecar es la herramienta de vinculación tecnológica del Foro de Ciencia y Tecnología, que el Foro de Ciencia y Tecnología es esto. Fíjense que esto es una publicación vieja del Foro cuando llamaba para relevadores del programa PAR. Pero todavía está en línea, el Foro no lo tiró para abajo. Entonces, cuando el Foro desarrolla Vintecar, ¿por qué lo desarrolla? Y porque los chicos que estaban en el programa PAR, que se quedaron sin laburo, van y le dicen, che, ¿hacemos algo? Y armaron su plataforma de demandas. Y eso lo pueden ver. A ver. Tengo la botonera del... Está acá. Acá. Tu oferta o demanda. Fíjense que si te pones a pensar, es más o menos lo mismo. Razón social, DNI, las preguntas son las mismas. Y después viene, datos del proyecto. ¿Qué está haciendo el Foro? El Foro es una ONG, sí, es tercer sector, pero hoy está recibiendo financiamiento, ¿por qué? Y porque está haciendo cosas que el MinSit no está haciendo. Entonces el MinSit, en vez de tener gente adentro, lo corta afuera. Si es oferta, si es demanda. Normalmente los de oferta, ¿quiénes ponen acá ofertas? Y los organismos de tecnología o las empresas que hacen desarrollo. ¿Quiénes son demanda? Y todo lo que necesitan esto. Entonces, el título del proyecto, duración estimada, objetivos. ¿Sí? Y acá se narra. Más o menos lo mismo. Descripción, agregar archivos de referencia.
Otra plataforma parecida la desarrolló el Confedi junto con la fundación de INVAP. El INVAP, y bueno, no importa, y el Confedi tienen ahí un financiamiento dando vueltas hace un tiempo y armaron también es una plataforma de demandas. Pero ¿para qué es esta plataforma? Es para cargar demandas que podrían resolver los estudiantes para hacer su trabajo final. Acá hay un poco de romanticismo, en verdad, ¿no? Porque lo que tiene que haber acá es un docente más que un estudiante viendo las demandas. Pero acá sería como una vidriera de demandas y si los estudiantes la usan, ven proyectos potenciales de impacto. ¿Sí? Un poco lo que hablábamos hace un rato. ¿Esto lo podría tener la universidad? Sí, tranquilamente. Es más, la UNCOM participa del Confedi. No sé si si ingeniería está con este tema. Pero esto fue en un momento, lo movió mucho Sarmiento a este proyecto. Me tocó participar a mí desde la UTN un poco, y yo fui un poco crítico, porque dije, si ya está una demanda, ya hay una plataforma, ya hay cosas cargadas, ¿por qué seguimos reinventando la rueda? Y mi preocupación o mi planteo es que en verdad lo más difícil de todo esto es la sistematización, es quién lo carga. Si vos tirás a que cada uno se autocargue, no lo armonización en la carga, no logra sistematicidad. Entonces de repente una carga pone en valor, una demanda está poniendo en valor algo que ve un investigador, otra demanda está poniendo en valor algo que ve la gran empresa, otra demanda está poniendo en valor algo que ve, y en verdad a mí me parece que las plataformas tienen sentido si todas las demandas se cargan bajo el mismo criterio. Entonces el título tiene un sentido, la caracterización del problema tiene un sentido, el relevamiento del sector tiene un sentido, la búsqueda de la bibliografía de referencia tiene un sentido. ¿Sí? A mí me parece que la gran inversión en esto no es en generar plataformas, sino es en la formación de los recursos humanos. Bueno, ¿qué otra vía acá? Bueno, acá fíjense, la UNCUYO desarrolló también su propia plataforma. Plataforma de vinculación gestor-empresa. Fue desarrollada por el área de innovación en el marco del PROCER. Bueno, cada facultad con su PROCER hizo lo que pudo, lo que pensó que era lo mejor. Nada. Acá en la Fundación Sadowski, también, vinculando con la plataforma del programa PAR. La UIA, vinculando con la plataforma del programa PAR. O sea que en definitiva, la política pública sirvió. Lo que creo es que se descontinuó y ese es el gran problema de esto. ¿Qué más les habría acá? No, bueno, y acá hay publicaciones de procedimiento y método de reglamento de diagnóstico tecnológico. Esto en verdad, también, a mí me parece que lo importante de esto es establecer un método de relevamiento. Si cada facultad va a relevar por separado, y claramente el lenguaje que entre ustedes van a hablar no va a ser armónico. Y bueno, y me parece que lo interesante, en vez de tener muchos sistemas de relevamiento, es dotar a un sistema de las diferentes miradas. La de ingeniería, la de económica, la de social, la de humana, la de medicina, y entonces entender que obviamente va a haber objeto diferente, porque cada disciplina tiene un objeto de abordaje y una manera de abordaje distinta. Pero me parece que el gran desafío, me parece a mí, es poder entender qué son demandas de innovación, y quizás salir del enfoque tecnológico, sino pensar en innovación. Y bueno, en algún lado será un cierre, en otro lado será un debate, en otro lado será un pensamiento, en otro lado será una sistematización, en otro lado será un estudio de caso, no sé. Me parece que ese es el gran desafío para una universidad con tantas disciplinas como es la del Comahue. Para la UTN es fácil, porque la UTN son toda ingeniería. Y las que no son ingeniería son administración, pseudoingeniería, digamos. No está, las carreras de administración agropecuaria que hay en la UTN están pensadas en el sector metalmecánico agropecuario y no en el cultivo de girasol, digamos. Entonces, bueno, es un poco ese. Pero me parece que ustedes tienen un hermoso desafío y se podría encarar. Bueno. De mi parte no tengo mucho más. Son las 12:02.
Bueno, estamos en tiempo. ¿Podemos hacer alguna pregunta, algún comentario que quieran compartir? Bueno, agradecerles la charla porque la verdad que fue bastante útil, tomé nota de todo, sé que queda grabada igual. Nada, ahora es como ponernos a buscar no solo pensaba con científicos del sector privado, que como dije acá son bastante pequeños, sino también como campo de acción en lo que es la administración pública, en los organismos, por ejemplo, con el Ministerio de Producción, y trabajar ahí también en qué desarrollos y qué investigaciones se están haciendo al respecto, como para orientar. Bien, gracias, Patricia. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario sobre el cierre? Bueno, Carolina pone en el chat un montón de info, gracias. No, va a quedar compartido todo el material, lo tenemos que subir después en la plataforma, también va a quedar subido el video de hoy. Te paso un chivo. Dale. Algo que me parece que es importante para destacar de la política pública es que si bien el programa PAR se desarticuló, hay otro programa que no lo maneja directamente el MinSit, o sea, no la Secretaría de Planificación, sino lo maneja los gobiernos provinciales, que se llama VITEF. Y de alguna manera los VITEF, los vinculadores tecnológicos, tomaron el relevo de los PAR. De hecho, me tocó estar cerca de cuando se armó el VITEF y demás. De hecho, ahora en el último encuentro estaba Romina Ochoa allá, que un poco es la madre del programa VITEF en su momento. Y muchos de los que venían del programa PAR se transformaron en VITEF. Así que de nuevo, es como cuando el ingeniero de Arcor pasa a Coca-Cola, ¿no? Hay una impregnación de ese saber hacer hacia el programa VITEF. Porque en definitiva VITEF es vinculadores tecnológicos federales, eso quiere decir VITEF, y de alguna manera también caracterizan demandas, proyectos, quizás no con el mismo enfoque de caracterización de demanda, reglamento de demanda, pero sí entendiendo el territorio. Y eso es lo importante, ¿no? Porque luego, a partir de esa caracterización territorial, es que se establecen los proyectos y las prioridades de los gobiernos provinciales, y en definitiva, es cómo se implementan los fondos de la 23837. Y otros, porque muchas veces los proyectos no logran encuadrarse en una línea de financiamiento y se pueden meter en otra, o en otra, o en otra, o complementar uno con la otra, y así. Así que digo lo del VITEF es un autobombo porque Lucho decía que también trabajo en Río Negro, todavía no arrancamos, pero tiene que ver con el programa VITEF. Bueno, Diego, muchísimas gracias en principio por haber compartido este espacio, y después agradecerles también a todos y todas los que estuvieron participando de todos estos encuentros a lo largo de estas semanas, y seguramente en el año próximo vamos a estar planteando algunos nuevos ciclos de formación, profundizando algunos de estos temas, así que los vamos a estar convocando para que se sumen. Con esto cerramos y queda en el sitio subido todo el material, así pueden consultarlo cuando ustedes requieran. Así que bueno, gracias de nuevo y estamos en contacto. Gracias a ustedes, que esté muy bien. Chao, gracias por Para Jorge, vamos